Había un texto de lo que vos habías mandado, no había. No, pero el texto, hola, ¿qué tal a todas y a todos? Estamos acá con las compañeras, como somos pocos y ya algunas que ya pasaron por esta clase de hablar del texto de Teatro de la Invasión, de Carreira, aclaración, que sirve para todos. El texto de Mirta Colangelo, que lo mandé, no se podía abrir el archivo, no sé por qué. Algunas estaban haciendo una colecta para comprarse ese texto, así que pónganse de acuerdo entre ustedes si van a comprar el libro, porque Laura lo conseguía más barato. Laura de Betach. El de Laura de Betach, sí, pero Laura, nuestra compañera del taller, lo conseguía más barato. Justo las Lauras. No, el de Mirta Colangelo también lo trabajamos, pero no, claro, el que no se podía abrir es el de Laura de Betach, que habla de las textotecas, de los textos interiores, de la importancia de trabajar poesía, básicamente en grupos humanos. Y después está el de Carreira, que lo voy a agarrar, que está por acá, que es este, muestro acá, que es este, que es el Teatro de la Invasión. Sí. Ya lo que les propongo con este texto es entrar en la dimensión de lo que es el diseño de la intervención, de lo que es el sentido de la intervención, y hasta ahora venimos trabajando mucho la técnica, vamos a seguir trabajando todavía un poco la técnica, bastante, básicamente todo el tiempo trabajamos la técnica, pero digamos que en un principio trabajamos cómo se susurra, desde dónde susurramos, desde dónde vienen los textos, de qué manera nos atraviesan y todo, como principalmente para ser conscientes de la materia que estamos manejando, ¿no? La materia me refiero en el sentido más literal, no en el sentido de materia en cuanto a ciencias, sino en qué objeto, en qué masa estamos amasando. Voy a poner un poquito más acá el teléfono porque me queda muy de espalda. A ver, ahí sí da bien. Sí da bien. Me las tomo a las dos, pero a mí me queda más. Sí, me queda más visible para. Entonces, estábamos en la materia. Y parte de la materia es, por un lado, la técnica, propiamente dicha, del susurro, de lo que venimos trabajando, que la idea de hoy era hacer algunas dinámicas grupales, no se va a poder, pero sí lo que vamos a poder, que también era parte de la clase de hoy, es trabajar la lectura en voz alta y el cómo digo, que tiene que ver no tanto con la desinhibición y con el sentir el texto como veníamos trabajando hasta ahora, sino ya más con un pequeño trabajito de edición estilo narración oral, que yo venía anunciando que iba a llegar el momento de editar el texto. Son textos cortos que no son cuentos, para editar cuentos lleva otras nociones, porque hay acciones, diálogos que acá generalmente no aparezcan, pero sí hay modos en el decir de lo que nosotros habíamos estado viendo, del tono, del ritmo, de la entonación. Yo no sé si estaban el día que hicimos el ejercicio ese de que extraño todo, y ahí pudimos ver cómo las diferentes formas del decir. Y otra parte de la materia que es el sentido político o el sentido profundo de la intervención, que tiene que ver con conocer a Les Souffleurs, conocer al grupo que, digamos, que inicia este movimiento, el sentido de sus intervenciones, porque también uno no suele tomar una herramienta y descontextualizarla completamente, primero. Y por otro lado, porque en sí misma la intervención ya es política. O sea, y eso ya ahí entro en lo que es el texto de Carreira, que es este texto que nos plantea varias cuestiones. La primera cuestión es, digamos, que en el hecho del teatro de la calle, que primero que nada, él trata de desestructurar la noción de teatro, que generalmente está ligada
a una idea tradicional del teatro, ¿no? Pero antes de, porque si yo empiezo a explicar todo, voy a explicar todo. Entonces, yo preferiría que ustedes me comenten, primero, si leyeron el texto y qué impresiones les quedó el texto y yo partir de ahí. Yo leí una parte Sí. del libro y bueno, él empieza a comentar todo, cómo comienza él, todo esto del teatro callejero. Eso es lo que vi, una gotita leí nada más. No leí ¿Y cómo comenzaba? Y él empieza en la calle, primero en la calle, después es como que también lo lleva a lo que me acuerdo, porque lo leí el otro día. Lo de Plaza de Mayo, que me quedó eso de las madres de Plaza de Mayo, que hace esta recorrida. En las marchas. En las marchas. ¿Qué más? Bueno, algo así. Es lo que me acuerdo de lo que leí de las novelas. Está bien. Él arranca hablando. Creo que lo tengo. Él arranca hablando de lo político y lo estético. Y de un poco también el origen del teatro en las calles o de la intervención. Bueno, eso un poquito más adelante, pero primero vamos a pensar, digamos, no me quiero poner como revistorista, pero esta es una tradición que viene del juglar, que viene... Acá encontré hoy una cosa hermosa que no sabía, que viene, creo que es de Tales, el origen de... Lo había leído, pero por supuesto, pero me había olvidado, o no lo había prestado. Acá está. Bueno, del experimentalismo ruso de la época de la Revolución Rusa, o sea, del teatro en vivo de la década del 60, todo lo que es el performer y el happening vienen muy arraigados con la época de los 60. También esto que lo relaciona a él todo también con todo el ambiente, ¿no? ¿Qué hace esa relación con el ambiente? Bueno, a eso vamos, sí. Que es la disputa por el territorio. A eso iba cuando hablaba de la disputa por el territorio. Digo, ¿por qué arranco por los juglares? Porque los juglares también trabajan a partir del territorio. ¿Qué quiere decir? Que ellos no solamente llevaban siempre la misma historia, ni la historia siempre era igual, sino que la historia se iba enriqueciendo, esto por ahí ya lo saben. Ellos viajaban de ciudad en ciudad. Claro, en realidad también los juglares son importantísimos y se estudian. Y no es que no existiera el teatro, existía el teatro. Pero el teatro era considerado para las altas esferas. Y además el teatro era, si bien, pongamos, estoy pensando en Shakespeare. Sí, yo también, ¿no? ¿no? Estoy pensando en Shakespeare. Que es más o menos. Los juglares son anteriores, pero bueno, ponele que más o menos. Y si bien era un teatro popular, o sea, en el sentido de que en ese momento era un teatro popular, el de Shakespeare, el lenguaje que usaba era algo hasta medio vulgar, seguía sucediendo adentro de una sala de teatro, y si bien estaba atravesado por algunos acontecimientos de lo social, de lo contextual, eso estaba mucho más bien implícito, digamos. No era, en cambio, lo que contaban los juglares, y a esto eran más bien basados en noticias. Por eso también se puede decir que es el origen del teatro popular, porque el teatro popular viene a partir de la realidad de la comunidad, en donde se empieza a representar diferentes situaciones de la realidad que devienen en una improvisación que termina transformándose en obra. Pero que es una obra que tiene fragmentos de realidad y que manifiesta un clima de época, no tan como la obra de teatro tradicional, que es más como atemporal. Si bien todo objeto literario, todo está atravesado por su contexto, hay una búsqueda de trascendencia, que no es la que hay en el juglar, y que no es la que hay en el caso también de los susurradores.
Y porque también que lo que habla en el texto, en esto de la disputa del espacio, cuando uno va al teatro, va voluntariamente al teatro. En cambio acá, exactamente, nosotros vamos a la búsqueda, como los 8 personajes en búsqueda del autor, vamos a la búsqueda de cooptar, y cooptamos ese espacio, y bueno, ahí hay un juego de tensiones que van a depender de un montón de cosas, porque dentro del espacio, cuando hablamos de lo que él dice, ¿no? Por ahí un poco más adelante en el libro, no sé si está justo, pero está de alguna manera en lo que uno quiere adelantar. La disputa del espacio mental. O sea, por eso también conocer el territorio, explorar el territorio, que era lo que ya habíamos hablado en algún momento, de los horarios, las palabras, las edades, un montón de cuestiones que van a hacer que nuestra intervención pueda ser más o menos interpelativa en un determinado contexto. Qué sé yo, se me ocurre que si vamos a la plaza del Congreso, no a la segunda, sino a la primera, pero esto es por conocer la plaza de mucho tiempo, no iríamos con un repertorio infantil, porque lo más probable es que no nos encontremos infantes. Claro. Y en cambio, por eso hago la diferenciación, si vamos a la segunda, sí. Claro. Entonces, si vos vas a salir a la calle con una intervención sin saber esto, capaz que te pasas toda la tarde en la primer plaza esperando un pibe. Claro. y perdés realmente. Entonces, también tiene que ver con eso, explorar el territorio, y también, cuando hablamos del plano mental, también hablamos del territorio temporal. Quiero decir, los tiempos de circulación de un lugar y de otro no son iguales. Y vuelvo con el mismo ejemplo de las 2 plazas. No es lo mismo el tiempo de circulación en la segunda plaza que en la primera. En la primera, de hecho, lo que más vamos a encontrar van a ser turistas, que, bueno, ese sí puede ser que se detenga un poquito más, pero tampoco del todo, para la foto. Entonces, Sí. indigentes y gente que está en un ambiente laboral. Vamos a tener que pensar muy bien los tiempos de nuestra intervención. Montar una obra, por ejemplo, no es lo que hacemos, pero montar una obra en esa plaza, no sé si sería muy efectivo, porque la gente Sí, va así. La recta del paso, digamos. Esto es algo que me pasó muchas veces hasta que pude comprender la dinámica de la Feria del Libro. Porque yo seguía con propuestas que pensaba que era el tema de la calidad de la propuesta, y la Feria del Libro tiene una cuestión de circulación. De primero que nadie, casi nadie, muy poca gente va a ver un espectáculo. La gente va a circular. Te miran a la pasadita y tenés como en Instagram 5 segundos para engancharlos o perderlos para siempre. Y los que van a algo, van a algo. Van a esa mesa, a esa charla, a esa capacitación, y por lo general corriendo, y después el resto del tiempo la feria es tan inmensa que la verdad que cuesta detenerse. Entonces, bueno, si vamos a pensar una intervención para la Feria del Libro, vamos a tener que observar toda esta dimensión. Claro. Que no te la da más que el territorio, porque si vos nunca estuviste en la feria, ves tanta gente, ves las comodidades del stand, incluso, mira, las capas de sentido, ¿no es cierto? Ya, una cosa es pensar la feria de afuera. Claro. Vos decís, pienso la feria, y la gente culta, le gusta leer, de todas las clases sociales, pero seguramente hay mucha gente que no tiene con mucho recurso económico como para pagar espectáculos, por ahí la única guita que tiene la va a invertir en libros, entonces es fácil que vos los puedas detener. Además, si se supone que le interesa la literatura, Claro. se detiene. O si va con chicos, o estás contando cuentos infantiles, lo que menos te imaginás y que pasa en el territorio es que la madre va a empezar a los 5 minutos, porque me quedé así, mirando el cuento, hipnotizado, y la madre, fulanito, vamos que tenemos que ir por el stand de acá, porque la que se aburrió es la madre. Y como sabe que en el stand a los pibes se vuelven a entretener, entonces, bueno, ¿cuántas capas de ser? Y después vos entras en la feria vacía, digo, eso volviendo siempre a la experiencia, ¿no? Pensando en la feria ideal, entonces sí, tendría que frenar la gente, tendría que tomarse 20 minutos, porque se supone que va para el goce también del chico. Bueno, si pensamos en la feria vacía,
vamos a reforzar todavía más este estereotipo, por lo menos desde donde lo estoy analizando ahora. No lo tenía pensado esto de analizarlo en capas de sentido. Pero vamos a encontrarnos. Sí, por ahí un ojo observador puede encontrar la dificultad sonora que propone la feria, y entonces vos vas a tender a elegir un espacio que sea, digamos, un stand, si pudiera, pero o más cerrado, pues bueno, más cerrado, conserva más el sonido. Trampa. Bueno, y vos ves lo mismo, gente que le gusta la literatura, evento gratuito, unos sillones se ponen alucinantes, uno más lindo que el otro, los espacios la verdad que son muy cómodos la mayoría de las veces para sentarse realmente a escuchar. Y sin embargo eso no sucede. Y tenés todas las sillas vacías y estás contando sola para tener el litio que no se sienta ni uno. Y vos sabés que afuera, para lo que se quieran sentar, tienen que pagar o sentarse en el piso, porque es todo patio de comida y no se sientan. Entonces, después decía trampa, el espacio cerrado. Trampa, porque vos decís, sí, claro, está bien, contiene el sonido, pero nadie entra. Porque imagínate si cuesta detenerlos cuando están en circulación, imagínate que entren. Aparte, por lo general, ¿qué pasa? Pasan por la puerta, ven que está sucediendo algo y piensan, no sé por qué, flashean, que es como una cosa cerrada, ¿viste? Por ahí alguno te dice, permiso, ¿puedo? Sí, claro, te estoy esperando. ¿No? Bueno. Bien, entonces, eso en cuanto a las disputas por el territorio, a la observación del territorio y un poco de lo que es el origen. Entonces, todo lo que yo le he venido diciendo de las capas de sentido es lo que Carreira llama el mapeo. El mapeo del lugar. Bueno, y esto va para usted, señora, que me está mirando. Lo que vamos a tratar de coordinar la clase que viene, si somos algunas más, porque yo ya he hecho muchos mapeos en mi vida, chicas, de que ustedes puedan organizarse de a 2 o de a 3 y de repente ir a hacer algún mapeo. No digo 1000, pero uno por semana. Sí, bueno, ustedes 2, la semana que viene, van a ir un rato, anoten en qué hora. Nosotros vamos de 2 a 3 a la plaza y nos sentamos y caminamos y anotamos lo que vamos viendo. ¿Sí? ¿Qué gente? ¿Qué? La descripción, aunque no te llame tanto la atención, igual anotalo porque uno se le olvida las cosas. La plaza estaba medio vacía, había ancianos dando de comer a las palomas o no, había muchos indigentes o no, la mayoría de la gente de que cómo la podríamos describir o catalogar, aunque está mal catalogar, pero bueno. Puede ser que haya una feria, que a veces ponen... Si ese día justo, bueno, si vemos una feria preguntamos qué días está, porque la feria, por ejemplo, es un buen objetivo para nosotros. Sí, a veces están acá. Averiguar qué días está en la feria. Sí, los domingos, porque yo... No, pero hay días de pero semana no también que está. Igual tendría que ser un día de semana. Yo los domingos porque vengo caminando y camino alrededor y paso por la feria, pero... Estaría bueno que sea un día de semana para que esté disponible. Claro. Sí, no. Bueno, con respecto al mapeo y lo que se llaman los flujos de la ciudad como escenario, de todo esto que estamos hablando. Entonces, dice que el ambiente, a partir de ese mapeo, vamos a poder generar lo que él llama una dramaturgia. Que una dramaturgia, cuando hablamos de teatro, por ejemplo, es como el diseño del espectáculo, de la obra, cómo transita la obra, el primer momento, el segundo momento, los tonos, bueno. Cuando hablamos de una narración oral, por ejemplo, de un espectáculo de narración oral, la dramaturgia es el tejido de los textos. ¿Qué enhebra los textos? Son textos, ¿por qué los reúno? Porque son infantiles, porque son textos de género, de medio ambiente, un evento del medio ambiente. Entonces yo voy a agarrar una serie de cuentos acerca del medio ambiente y voy a empezar a identificar qué climas, qué estados de ánimo, qué
efectos, qué final, si el final es feliz, si el final es triste, si el final abierto. Entonces voy a empezar como a catalogar ese material que tengo y la dramaturgia consistiría en ver cómo lo hilo. Si por ejemplo al principio pongo uno un poco con un toque cómico, en el medio pongo qué, o si arranco con un drama, si arranco con un drama, cierro con un drama y no sé, bueno, eso, ¿no? Y la dramaturgia en este tipo de espectáculo, no es un espectáculo, no es un espectáculo, en este tipo de intervención tiene que ver con, también de vuelta, el criterio de selección de los textos, por supuesto que no va a tener un orden, porque no va a ir uno primero y otro segundo, porque la persona va a escuchar uno y nada más. Pero lo que sí está bueno es que haya una composición, que puede ser una composición coral, puede ser un solo texto, el de susurro, nada más, puede ser una serie de palabras, las de susurro, que sea el ejercicio que se van a perder hoy. Tenemos la clase que viene, una sesión coral con palabras sueltas. Palabras que vayan, no me acordé, cuando hagan el mapeo, cuando vayan a ver el espacio, anoten también palabras sueltas que vayan escuchando o que a ustedes les despierte el lugar, qué sé yo, palabras de la plaza, fuente, paloma, maíz, indigente, agua, pasto, no sé, puede haber pequeñas frases, ¿no? Jubilados a la hora de la siesta. Digo, y les había traído, pero bueno, después cuando terminemos el video vamos a escuchar justamente sobre las palabras un poema de Adela Bach, que en algún momento hice para la biblioteca. No está tan bien interpretado, mucho no me gusta, pero bueno, quedó así. Que es una lista de palabras. Yo después se las mando por mail. Es una lista de palabras. Del léxico, el poema se llama Léxico Isleño. Claro. Entonces vamos a ver si podemos, por ejemplo, una posibilidad es armar el léxico del Congreso. Después otro léxico posible, por ejemplo, vamos así rapidito, una enumeración entre las tres. Palabras del taller de susurradores. Susurro poético. Otra, a ver. Palabras que circulen por el taller, que se digan constantemente, que estén presentes acá a nuestro alrededor. Ruiseñor, intensidad, ese es PUP. El PUP lo tenemos abandonado, no lo usamos casi nada. Hay una chica que usamos todo el tiempo. ¿Qué susurramos? Susurrar. ¿Qué susurramos? Poesía. Texto, literatura. Bueno, como si fuera la canción de Piero, ¿no? Soy pan, soy paz, soy más. Y así podríamos seguir el encadenamiento. Bueno, ¿qué pasa con esas palabras? Como cambia el contexto, cambia la receta, cambia el listado de palabras. Y después, ¿qué hago con esas palabras? Bueno, eso lo vamos a trabajar la receta. Pero sería una posibilidad. El tema de la dramaturgia, de lo que, o sea, digo, es una posibilidad de dramaturgia, ¿no? Otra parte de la dramaturgia también es pensar, y esto ya es cuestión de tener un territorio, la experiencia se los va a dar, pero yo se los puedo adelantar. No todo el mundo está para escuchar el mismo poema. La mayoría de las veces nos damos cuenta. De entrada, nos damos cuenta de entrada. ¿Entendés? Porque si vemos a una señora que está así, y no le vamos a ir a susurrar algo melancólico, dramático. Si yo tengo ganas de susurrar alguna, puedo susurrar algo melancólico, pero voy a tratar de buscar a alguien que esté un poco más arriba, como que lo pueda sostener, no que yo la mande al fondo, lo que le susurro. Entonces, bueno, eso también es parte de la dramaturgia, tener como una pequeña batería, o si fuera un listado de palabras, saber cuáles sí, cuáles no. A veces el texto se edita en el mismo momento, porque ya me doy cuenta que la persona está como, se me está yendo y salta al último párrafo y redondeo, o sea, porque tampoco la puedo dejar en una frase inconclusa, siempre tengo que dar un cierre, pero bueno. Eso. Y lo que propone el autor entonces, que ya que, bueno, hablábamos del teatro, vuelvo por un segundo,
por ahora vimos el mapeo, la dramaturgia. Hablábamos al principio del origen del teatro, hablamos de Shakespeare y demás. Entonces, lo que plantea el autor también es esta ruptura con la idea del teatro tradicional que tiene cautivo al espectador de alguna manera. Y él, hay una frase que es muy genial que dice, el teatro más allá del edificio. Teatro. Claro, porque está como Claro. estigmatizado. Lo que no se da dentro de un contexto Lo- de sala, digamos, es como que lo demás se le quita valor en general. Eso es lo que yo entendí. Bueno, pero porque justamente cuál es el valor, es lo que se pregunta él. Y en eso se Claro. diferencia, el valor es justamente el sentido disruptivo Claro. y el sentido de valorización del otro como espectador, ¿no? Ya de movida la libertad de quedarse o irse, aceptarlo, seguir. Yo había anotado algunas. Y entonces, en esto, de que él se diferencia mucho de lo que es el teatro callejero, fíjate que no se llama teatro de invasión. Y lo que es el teatro callejero, que es lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver en la costa atlántica, que es el Mar del Plata, a veces en alguna peatonal también de Buenos Aires lo podemos encontrar. Se hace en el Parque de la Costa. Cuando vos vas al Parque de la Costa hay funciones de teatro. Pero ¿qué pasa con ese teatro? Es un, digamos, si se quiere, sí podría ser como una, de alguna forma una imitación. Tiene como cosas del teatro popular, ya saliendo de si querés con, es una imitación del teatro clásico, esto que quieren hacer en el Parque de la Costa. Pero que no termina siendo teatro tampoco, que termina siendo una gran publicidad. Entonces ves como también el sentido de la obra cambia. El teatro tradicional está más relacionado con la cultura con mayúscula, digamos, ¿no? Con una cierta élite, con la rama de la literatura. El teatro, por eso, ¿cuál es el rol? Se pregunta entonces del teatro de la invasión. Ser disruptivo, proponer un quiebre dentro del marco de la realidad. El problema es, ¿qué digo dentro de ese quiebre? Por lo general, cuando nosotros vemos el teatro callejero de la costa, por ejemplo, o de Mar del Plata, si bien son obras que podríamos decir que tienen esto de jugular en el sentido de venir de las voces populares y de estar realizadas a partir de improvisaciones de voces populares, casi todas son chistes, muchos incluyen malas palabras, hay mucho de circo, mucho de circo circense. Es un espectáculo de entretenimiento que no busca interpelar al espectador, sino más bien distraer, ¿no? Por ahí puede haber alguna cuestión. Este es un teatro que busca justamente, no busca entretenerte, sino llamarte la atención. Busca ser más profundo. Claro, y en ese sentido, dialoga y disputa el territorio. Le disputa el territorio a la vida cotidiana, que nos pone una hermosa venda en los ojos. Los espectáculos que se dan en la calle Florida, en ciertas esquinas también, generalmente son de tango. Bueno, por eso, siempre como lo que venden, lo que no, el paquetito, pero si hablamos de teatro callejero, un nombre que se me viene a la cabeza, si son del barrio, que pueden conocer, son las Catalinas. Las Catalinas de la Boca es un grupo de teatro popular, que ellos tienen teatros gigantes y en muchas manifestaciones lo llevan, incluso en celebraciones de las propias Catalinas, ellos hacen los desfiles por la Boca. Bueno, otro gran ejemplo de performático, de teatro de invasión, es lo que tiene que ver con el mundo de la murga. De hecho, hay ligazones entre la murga y la narración oral. Bueno, la idea, volviendo a la dramaturgia de los susurros, que se me había escapado, hay una dramaturgia que no solo es de lo que voy a susurrar en sí mismo, el poema, vuelta a la materia, sino también
de cómo vamos a habitar ese espacio, desde dónde nos vamos a mover, de dónde no nos vamos a mover, cuándo nos movamos, cómo lo vamos a hacer. Por lo general va a ser todas juntas, por lo general llegamos a un punto, susurramos, volvemos al punto y ahí nos trasladamos, terminamos. ¿Cómo hacemos? Tampoco es que llegamos y de repente empezamos a preguntar, ¿vamos a hacer una apertura? ¿Vamos a hacer un cierre? Preguntas que nos va a contestar el encuentro con el territorio. Claro. Cuando decidamos, bueno, nuestro lugar va a ser este. Bueno, si resulta, hay una posibilidad de cierre, que bueno, es la más fácil, digamos, que va a ser cuando yo voy a hacer un espectáculo. No es un cierre de taller, no es un cierre porque el taller sigue, pero un espectáculo de café literario acá en el bar con mis alumnos de los jueves, que son narradores, y la idea, una posibilidad es que ustedes vengan a susurrarle. Bueno, ahí ya tenemos la cuestión del territorio bastante mapeada, yo igual les voy diciendo que más o menos quieren, qué sé yo, pero digamos que el espacio lo conocen, saben cómo son. Vénganse si pueden algún evento, algún día que haya un evento del bar, como para ver cómo es la circulación, como para que, pero no, mucho más fácil. A mí me gustaría que vayamos por algo un poquito más desafiante, más allá de que esto lo hagamos también. Pero por ser la primera vez. No, pero hacemos las dos cosas, Sí, yo quiero que, porque si no, pierden la parte del mapeo, claro. Y está bueno que lo hagan. Yo pienso que una gran candidata es la Plaza del Congreso. Sí, la verdad. En el mismo horario del taller vamos a la Plaza del Congreso. Sí. Pero bueno, estaría bueno que ustedes vayan y vean. ¿Es la Plaza del Congreso? ¿Cuál de las dos? ¿Es la de allá? ¿Es la de allá? ¿A qué hora? Pues el Gaumont, porque ahí también está la puerta del Gaumont. Claro. También está esa esquina de Avenida de Mayo, donde se junta Avenida de Mayo con la plaza, que es una esquina enorme, que ahí hay todo para el otro lado. Sí, bueno, hay que ir a caminar. Y hay todo un bar en esa vereda, hay un teatro del otro lado. ¿Tiene funciones ese teatro? Porque podríamos ir a susurrar en la entrada de una función. O podríamos elegir un horario híbrido que vamos, susurramos en la plaza, ya sabemos que estamos una hora y nos vamos para la puerta del Gaumont, que es una película y susurramos otra vez. Y en ese caso, ¿qué susurraríamos en esos espacios? ¿No? ¿Qué le susurraríamos a la gente que le gusta el cine? ¿Qué le susurraríamos a un indigente? ¿No? Y también va a depender de nuestro tema. Porque, por ejemplo, si nosotros susurramos de amor, no quiero sonar prejuiciosa con lo que voy a decir, pero una cosa va a ser lo que le vamos a susurrar a una persona en situación de calle y otra cosa va a ser lo que le vamos a susurrar a una persona que está en la cola para entrar al teatro. Si viene la persona que va al teatro, puede llegar a tener un gusto más amplio. Si yo le caigo a una persona en situación de calle con un Neruda, con un Becker, ¿no? Con un Baudelaire, no sé, digo cosas, tiro al aire, con un Rimbaud, tipo algo, no lo va a interpelar. No lo va a interpelar. Entonces yo tengo dos intervenciones tan diferentes. ¿Cuáles son las palabras de amor para una persona en este contexto? ¿Y cuáles son las palabras de amor? Digo, las de este contexto me pueden servir, porque un Benedetti, por ejemplo, tranquilamente me sirve acá y allá, pero bueno, allá tal vez te van a explorar otras cosas. También, ya que tengo otra posibilidad. Por ahí hay textos que por ahí nosotras no elegiríamos porque no los consumimos. No, pero por ejemplo, se me vienen a la cabeza muchas canciones de amor de viejas locas, o de rock, o de cumbia, que no necesariamente sea grosera, villera, que podríamos susurrar en un contexto y no en el otro. Por ejemplo, que tiene que ver con un registro de qué? De las textotecas interiores, de ellos y de ellas. Que un poco la vamos a estar adivinando, en gran medida la vamos a estar adivinando, pero el contexto, las circunstancias, nos dicen un montón de cosas. Bueno, entonces, hasta acá. Entonces, esa invitación al diálogo o incitación al diálogo va a ser en clave de crítica
yo voy a ir a proponerle, o sea, voy a contraponer algo. Lo que él dice es que esto tendría que tener un trasfondo político, no político, Sí, no político partidario, pero sí a qué sé yo, no sé, valorizar la lectura ya me parece un acto suficientemente importante como para poderlo llevar a la calle. Pero también me parece que está como muy vapuleado el término, ¿no? Y que estamos por ahí en una situación más profunda de solamente un llamado a la lectura, ¿no? No sé, voy tirando temas para que todos también lo vayan teniendo en cuenta, pero por ahí, en vez de, por ejemplo, a mí me parece mucho más un momento para un llamado a la paz, interna, externa, de todos los colores. Y un llamado a la paz, bueno, de vuelta, ¿qué pasa con la cuestión de las clases sociales? ¿Qué tenemos que trabajar en una y qué tenemos que trabajar en la otra? Esta cuestión de la tolerancia, de nadie se salva solo, pero también la no violencia, el poder por ahí ayudar a sobrellevar una situación en un lado y a concientizar en otro. ¿Cuál es nuestro rol en uno y en otro? Todo eso tiene que ver con esto que propone Carrera. Por eso es disruptivo. Y el sujeto le damos la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, esto que era lo que yo quería decir hoy, reconocimiento como público calificado. Porque también está ese prejuicio, esa prenoción de que al teatro solo va cierta clase de gente. Como yo acabo de expresarlo muy bien recién. Y entonces en esto de salir a la calle a ofrecer arte, también hay un reconocimiento del otro como capaz de generar sentido a través de una propuesta, más allá de que conozca o no conozca el lenguaje, porque la lengua es la misma, es la lengua española castellana, con el nombre que la podemos llamar, argentina. El lenguaje, que es dramático, que es la narración oral o del teatro, ahí es donde está el prejuicio. Incluso a veces, yo eso también lo trabajo mucho en las visitas guiadas, el prejuicio es de nosotros mismos, no del otro, no del actor, no del dueño del teatro, no de la gente que va al teatro contra el que no va, sino del propio, la persona que no va. Muchas veces las personas se subestiman por esta cuestión de la valorización del arte con mayúscula y de la intelectualización de todo, y se sienten que están en la necesidad de tener un determinado conocimiento para poder entender un cuadro o una obra de teatro. Y eso no es así. Justamente ese es todo el contrasentido del arte. Por supuesto que después hay ramos que se van poniendo cada vez más así. Bueno, pero hay quien analiza. Pero también para mí, y yo ya desde un lugar absolutamente personal, por ejemplo, las obras demasiado abstractas, las obras demasiado en código intelectual del artista que ya pertenece a cierto nivel, me aburre. Es como que no tiene espíritu, no me hablan. Porque apunta a otro público, por eso no me hablan. Pero bueno, pero yo sí tengo capacidad, más allá de esa elite, hay en el medio un montón. O sea, más allá de Shakespeare, que ahora no lo entendemos, ya vimos que era popular, pero ahora no. Pero para llegar a Shakespeare hay un montón, toneladas entre el teatro de revista y Shakespeare. Bueno, me parece que hasta acá para dos pobrecitas es un montón, así que ya cerramos con este tema y nos despedimos con ustedes hasta la clase que viene, con este que trabajar un poquito más.